En mi capítulo 3 es con mi mentor Alberto Laiseca, que es esta persona que está acá, que para mí fue como mi segundo padre. Él es, pues, el escritor más importante con la novela más larga de la historia argentina, con 1400 y algo de páginas de su libro. Y pues bueno, él fue lo que me enseñó mi género literario. Como les digo, fue mi segundo padre. Realmente lo extraño mucho. Él falleció hace algunos años y él fue siempre la persona que me motivó también a continuar con un género que yo no sabía que era el mío, como es el terror. Y entonces él me dijo, me gusta cómo matas en tinta, tienes creatividad en eso, deberías de enfocarte justamente en esas historias, ¿no? Aquí tengo una foto en mi librería favorita, donde mi amigo Sebastián me encontraba los libros, básicamente se aventaba un clavado literal en ese lugar que estaba lleno de libros y que estaba a unas cuadras de mi casa. Entonces yo, como les digo, fue muy difícil irme, fue muy difícil dejar de ver a mi familia, fue difícil empezar de nuevo, pues olvidarte de las cosas que tenías por un momento, porque yo no sabía si iba a regresar o no. Era difícil, era caro, no es que yo podía decir, voy el fin de semana y regreso, o sea, son muchas horas y era complicado en ese momento porque yo empezaba a trabajar, nunca dejé de escribir, pero en el Inter estuve trabajando en un restaurante mexicano. Yo era la persona que llevaba a los demás a las mesas y la que organizaba todo en cuanto a comunicación, a estrategias de mercadotecnia, entonces eso me gustaba mucho. Pero eso era, trabajaba, me acuerdo, de ahí hasta las 2 de la mañana, me quedaba en la madrugada escribiendo lo que me faltaba y al otro día volví a empezar. Entonces era trabajar, dormir, escribir durante muchos años, y yo creo que eso también fue lo que me ayudó mucho, ¿no? Iba mucho con Lai, me enseñó muchas cosas en cuanto a literatura, a creer en mí, a no dejar que me deprimiera la idea de que a lo mejor iba o no a llegar una editorial argentina que me publicara, que llegó, pero él me decía siempre, yo tardé 10 años en que me publicaran el libro, tardé 10 años en saber si servía o no servía, y tú tienes mucho tiempo para lograr algo. Entonces cuando llegó la oportunidad me dijo, te lo dije, solamente era cuestión de esperar y te felicito. Entonces, que alguien tan importante y tan sincero como la Iseca me dijera, es bueno algo, para mí era hermoso, porque él siempre fue muy, no rudo, pero fue muy directo siempre al decirte, esto está mal, esto lo tienes que cambiar y estructúralo y ya nada más. Entonces siempre fue muy buen maestro. Me dijo que no le hiciera caso a la hipercrítica, o sea, que alguien estuviera constantemente, a veces nos fijamos mucho en las críticas que nos hacen, pero no nos fijamos en cómo podemos resolver las cosas, cómo seguir adelante. Bueno, estos son los libros que yo he escrito, que fue el primero, La visión de una cucaracha, que yo hablo siempre en este libro acerca de esa visión que tenemos, que debe de ser invencible. Las cucarachas a través del tiempo han tratado de exterminarlas y se han hecho cada vez más fuertes, y eso es lo que yo quería hacer con los sueños, ¿no? Tener esa visión de cucaracha, esa visión indestructible, ese algo que me llevara a realizar mis sueños, pero que no dejara que nadie me detuviera, por más que me dijeran cosas feas de que yo quise hacer algo y no se pudo, y entonces pues menos vas a poder en un país que no te conoce nadie. Y entonces era como decir, bueno, pues a lo mejor no puedes tú porque estás justamente con esas ideas negativas, sin trabajar, sin hacer algo, sin organizarte, pues así no llegan las cosas, a nadie nos regalan nada. Entonces, creo que cada uno de nosotros tenemos una historia. La vida no es de color de rosa, y yo creo que lo peor es ser protagonista, ahora sí que de tus propios cuentos de terror, ¿no? En mi caso. El segundo libro que escribí y que publiqué ya en Argentina fue de Almas y Karmas, y cuando llegó la editorial, hice que son Plegarias Homicidas, que son una antología de 20 cuentos cortos de terror. Capítulo 4, trabaja en lo que amas. Creo que esto es indispensable y la gasolina que nos va a ayudar a concretar todo, a seguir felices, ¿no? ¿Qué consejos puedo darles? Bueno, número 1, sé puntual. Número 2, no digas que harás algo, sino hazlo. Número 3, cumple con las fechas límites. Esto es bien importante porque a veces nosotros pensamos que es una tarea que no terminamos, pero créanme que los malos hábitos existen
y la mala praxis. Entonces, cuando uno no cumple con las fechas límites, te empiezas a hacer muy flojo y te acostumbras. Y a la hora de que estás allá afuera y requieren una persona que haga bien las cosas, que sea comprometida, que entregue las cosas a la hora que debe de ser, pues no existe una persona así porque uno ya se acostumbró a hacer las cosas mal. Entonces hay que organizar y planear con un calendario, que por ejemplo yo tengo acá todas las cosas que hago, que están acá. Entonces tenemos que organizar eso, ¿no? Tenemos que organizar los días que estamos pasando. Realmente estamos, y vuelvo a hacer la misma pregunta, haciendo algo para cumplir nuestras metas desde ahora que estamos en la escuela. Entonces creo que eso es muy importante, aprender a ser formal, a comunicarnos, a entender que no podemos ir por la vida hablando como lo hacemos coloquialmente con nuestros amigos. Un día vamos a conocer a un jefe de empresa, a un embajador, a una persona importante y debemos saber comunicarnos. Debemos de tener cierta estructura para poder hacerlo y que eso nos ayude a que, como les digo, sea un trampolín para cumplir nuestras metas. Ahí es cuando se fijan en ti, cuando sabes trabajar, cuando eres responsable. Creo fielmente que el profesional vale por su palabra. Si no tenemos palabra, nunca nos van a hablar para nada. Y ese ahí, cuando uno se da cuenta que el currículum a veces no sirve, sirve ese trabajo, esa fama que tenemos de boca en boca que va pasando. Esta persona es muy buena, esta persona te va a entregar todo lo que le estás pidiendo. Esta persona, si tú le dices hoy y lo necesitas para mañana a las 5 de la tarde, te lo va a entregar a la 1, que es lo que yo hago siempre. Yo me fijo mucho en mi trabajo, ¿no? Ahí llegan cosas lindas, como por ejemplo, escribir en revistas, hacer cosas, y llegan de todos lados, ¿no? En Argentina, en su momento me hablaron también, mandé algo para trabajar en un lugar que se llama Matador Network, y en ese momento yo no tenía trabajo, y dije, ¿qué hago? Y llegó eso como el cielo, me acuerdo, me pagaban en dólares, y era algo que yo decía, la verdad de que nunca había hecho esto, que al principio incluso hasta dudé, porque me lo mandaron así tan sencillo de que mándanos algo y te pagamos tal, dame una cuenta en PayPal, y era como muy raro para mí. En México no se trabaja así, en ese momento ni siquiera, pues sabíamos de lo de PayPal, ¿no? Era como que hacíamos muchas cosas. Entonces creo que trabajar en lo que amamos nos da esa fortaleza de seguir viviendo, ¿no? De respirar.